En el video de hoy hablaremos de todo lo que tienes que saber sobre el muro de Jean-Paul Sartre. Pero antes de comenzar con la historia, repasaremos brevemente quién fue el autor de este libro. Jean-Paul Sartre nació en Francia y se desempeñó en diversas actividades, siendo escritor, filósofo, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario. Fue pareja de la también filósofa Simone de Beauvoir. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo terminó rechazando. Es considerado padre del existencialismo y un exponente clave del marxismo humanista. Entre sus obras más destacadas destaca La náusea, Los caminos de la libertad, La suerte está echada, El ser y la nada, Crítica de la razón dialéctica y El muro. Esta última es una colección de 5 cuentos y novelas cortas publicadas en 1934, siendo los 5 cuentos La cámara, Heróstrato, Intimidad, La infancia de un jefe y El muro. Ahora que ya sabemos un poco más de la vida del autor, vamos con la historia. La historia es contada desde la perspectiva de Pablo Ivieta, que será nuestro personaje principal. Este es un rebelde que ha sido tomado como prisionero por el gobierno falangista de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Ya desde el inicio del libro nos muestra las hostilidades a las que eran sometidos y el interrogatorio de 2 de sus amigos. El primero es Tom Steinbock y el segundo Juan Mirval. Durante el interrogatorio del protagonista se le pregunta por el paradero de Ramón Gris, que vendría a ser uno de los líderes de los rebeldes. Este se niega a dar información que delata a su amigo y niega cualquier tipo de vínculo. Tras no haber podido sacar alguna información valiosa, los guardas llevan a los rebeldes al frío sótano del hospital que era utilizado como celda. Ahí vamos explorando un poco más las personalidades de los compañeros de Pablo. Juan era el más joven de los 3 y se mostraba muy callado y asustado, al contrario de Tom, que conversa mucho con el protagonista. En ese momento empiezan a hablar de lo que les podría ocurrir, tratando de tranquilizar a Juan, diciéndole que no le harían nada ya que este solo es el hermano de un rebelde. También hablan sobre las atroces ejecuciones que tienen los rebeldes en Zaragoza, que eran colocados en el suelo donde una camioneta les pasaba por encima. Algo que se deja muy claro a lo largo de todo el libro es el frío que hacían en la celda. Tanto es así que tenían que hacer ejercicios para entrar en calor porque empezaban a no sentir ciertas partes del cuerpo. Se mantuvieron así hasta que llegó durante la noche un comandante acompañado de 2 falangistas. En ese momento les preguntó su nombre y buscando en una lista les reveló que los 3 iban a ser fusilados al amanecer. Inicialmente, Pablo y Tom no parecían preocupados, pero sí se mostraban inconformes ante la injusta condena de Juan, ya que éste no había hecho nada. El rostro de Juan en ese momento cambió, siendo el primero en tomar conciencia de su inminente muerte. El miedo y el sufrimiento lo habían desfigurado. Luego, Pablo y Tom empiezan a darse cuenta del cruel destino que les espera, pensando y preguntándose cómo sería su ejecución y si sentirían mucho dolor. Nunca les había tocado pensar en la muerte, y ahora tendrían toda la madrugada para reflexionar sobre su destino. En ese momento ingresó un médico belga, que había sido enviado para tratar de que sus últimas horas de vida sean lo menos pesadas. Al inicio Pablo lo encaró, pero de repente perdió las ganas de seguir discutiendo con él, y entró en un estado depresivo, al igual que sus 2 compañeros, que solo miraban al piso con la cabeza escondida. En ese momento Pablo se da cuenta de que está empapado en sudor, en plena noche de invierno. Ahí empezó a recordar distintas etapas de su vida mientras miraba al cielo. De pronto se acercó Tom para hablar sobre el fusilamiento, y ambos concordaban que ya empezaban a sentir dolor en distintas partes de su cuerpo. Llegado un punto de la noche, Pablo empieza a dormirse y sueña con su muerte, despertándose muy asustado, procurando mantenerse despierto durante las pocas horas que le queda de vida. Volvió a recordar todas sus experiencias vividas, quedando grabada una de las mejores frases del libro. ¿Con qué violencia corría atrás de la felicidad, de las mujeres y de la libertad? ¿Para qué? Quise libertar a España, admiraba a Pi y Margaret, me adherí al movimiento anarquista, hablé en reuniones públicas, tomaba todo tan en serio como si fuera inmortal. Tuve en ese momento la impresión de que tenía toda mi vida ante mí, y pensé, es una maldita mentira. Nada valía puesto que terminaba. Me pregunté cómo podía pascar, divertirme con las muchachas. No hubiera movido ni el dedo meñique si hubiera podido imaginar que moriría así. En ese instante el belga, compadeciéndose de su situación, les dijo que si tenían alguna persona de la que quisieran despedirse. Juan no respondió, Tom no tenía a quién escribir, y Pablo tenía a su amada, pero no encontraba qué decirle. Como nadie le respondió al belga, les dijo que eran las 3:30 de la mañana. Los 3, que se empezaban a encontrar en un estado de calma, enloquecieron. No se habían dado cuenta de que el tiempo estaba pasando muy rápido. Un par de horas después ya había amanecido, y se empezaban a escuchar a las tropas marchar, unas explosiones a lo lejos y los primeros fusilamientos. 4 soldados entraron y se llevaron a Juan y a Tom a ser fusilados, dejando solo a Pablo, al que le ofrecen su libertad a costa de delatar a Ramón Gris. Pablo no iba a delatarlo, pero no entendía los motivos por los que protegía a su amigo, ya que para él la vida de los 2 valía igual. Trataron de intimidarlo, pero poco o nada le asustaba a una persona que sabía que iba a morir.
Finalmente, Pablo les dice que Ramón Gris está en el cementerio. Era todo mentira, pero les divertía el hecho de que todos los soldados vayan allá y se den con la sorpresa que les habían engañado. Media hora más tarde regresaron los militares y lo llevaron al patio. Cuando llegó ahí, vio a centenares de prisioneros nuevos. Había mujeres, niños y ancianos. En ese momento reconoció a un viejo amigo y le preguntó qué había ocurrido. Este le dijo que los habían capturado junto a Ramón Gris, que ya había sido asesinado. Pablo se asustó y pidió que le contara más. El señor le dijo que habían decidido cambiar de escondite y se refugiaron en el cementerio. Pablo se echó a reír tan fuerte que lloraba. Había salvado su vida, pero sin querer delató a todo su grupo. Y así es como termina esta historia. Es una de las obras que refleja más el existencialismo de Sartre, y si bien no lo menciona directamente, nos deja algunas dudas, como ¿cuánto vale una vida? ¿Qué es lo que le da valor? ¿Lo que hicimos durante ella o nuestra muerte? ¿Hay vidas que valen más que otras? Y finalmente, ¿qué es lo que le da sentido a la vida? Y con todas estas dudas existenciales que les he dejado, terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, no olvides de suscribirte, porque tal vez más adelante termine haciendo un análisis más a fondo del existencialismo de Sartre. Conmigo ha sido todo y hasta la próxima.